Buenos días, iglesia. Bienvenidos a todos los que están asistiendo a través de Facebook Live. Me llamo Pablo Vidal, estamos con ustedes desde The Prayer House Church, acá en Toronto, Canadá. Entonces, una pregunta que yo le hice a la iglesia canadiense, donde también pastoreo, y fue quizás la pregunta más fácil que alguna vez les he preguntado, porque yo siempre trato de hacer preguntas para interactuar con los congregantes, para que no se aburren y para que estén más atentos, pues para que estén más involucrados en la prédica, ¿no? En la enseñanza. Entonces, les hice la pregunta de si alguien te dice que crees en Jesucristo, o sea, no solamente en Jesús, sino en Jesucristo, ¿qué dirían ustedes? Y me acuerdo, había como más de 50 personas ahí en la congregación. Y todos, en voz alta, todos dijeron sí, o amén, o alguna afirmación. Les dije, esa es la pregunta fácil. Ahora, la pregunta quizás un poco más difícil es, ¿qué significa eso? Todos me miraron con una cara de, ¿a qué te refieres? O sea, es una cosa decir que tú crees en Jesús, porque no sé si ustedes saben, los cristianos no son los únicos que dicen en el mundo que creen en Jesús. Incluso los musulmanes también dicen que creen en Jesús. Los mormones dicen que creen en Jesús. Incluso hay algunas sectas dentro de la región de los hindúes, por ejemplo, o los Bahá'í, que también tienen una creencia en Jesús. Entonces, no cada persona que dice que cree en Jesús necesariamente es un cristiano. Entonces le dije, pero la pregunta que les di no solamente si creen en un Jesús, sino Jesucristo. ¿Y qué exactamente significa esa última parte? El Cristo, exactamente. Yo les dije, cuando yo he hecho esa pregunta antes a algunas personas, ¿qué exactamente significa Cristo? Por ejemplo, me acuerdo esto sucedió muchos años atrás, estaba enseñando a estos jóvenes y uno de ellos, recién empezando pues en la fe, tenía creo que unos 13 años por ahí, y me hizo reír su pregunta. Me preguntó, Paolo, mira, el día que me voy al cielo, ¿ya? ¿Ya? Cuando yo conozco a Jesús, debo llamarlo Señor Cristo. Me lo hizo en inglés, o sea, should I call him Mr. Christ? Señor Cristo, Don Cristo, que le llamo. Y yo me reí. Y dije, no, eso no va a ser necesario. Pero me dijo, pero eso no es su apellido. Y le dije, no, 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 no. Mira, eso de tener un primer nombre y un apellido, eso es algo más moderno. Recién unos cientos años atrás hemos empezado con eso. En la época de la Biblia no existía el concepto de un apellido. Lo más cercano a un apellido hubiera sido algo, por ejemplo, tenías el nombre de la persona. Esto es particularmente en la cultura judía. El nombre de la persona, hijo de, y después el nombre de su padre. Es por eso que, por ejemplo, a Jesús lo llama a Simón Pedro, Simón hijo de Jonás, por ejemplo. Y Jesús, mientras que él estaba predicando en la ciudad de Nazaret, la gente preguntaba, ¿este no es el hijo del carpintero de José? O sea, le dije, si hubieran existido DNIs o licencia de conducir o pasaportes en esa época, no existían por si acaso, pero si hubieran existido en esa época, el nombre que hubieras visto en su licencia de conducir, por ejemplo, de Jesús, hubiera probablemente dicho Yeshua Bar Yosef, Jesús el hijo de José. Aunque biológicamente no era el hijo de José, y José lo sabía porque el ángel le dijo, igual legalmente hubiera sido el hijo, reconocido como el hijo del carpintero José. Entonces le dije, no, Cristo no es su apellido, es uno de sus títulos, le dije. Título es como, por ejemplo, acá en Canadá tenemos un primer ministro. En este momento tenemos al primer ministro Trudeau, que no creo que va a durar mucho. Pero, o sea, eso no es su nombre. Si él es el certificado de su nacimiento de Justin Trudeau, no va a decir primer ministro. Ni cuando tienes un rey, por ejemplo, la reina Isabel, que falleció creo que el año pasado, 2 años atrás, o el que es rey ahora, el rey Carlos, King Charles, King o rey, como decimos en inglés, no es su nombre, es su título, eso representa su rol, que es su responsabilidad que tiene. Entonces ahora con ese fundamento, ¿qué significa cuando llamamos a Jesús Cristo? Porque no es su nombre, es un título, solo uno de sus títulos, es lo más común, ¿no? Entonces me acuerdo que les pregunté a la congregación, ¿qué significa que Él sea Cristo?
Y la mayoría de la gente, no solamente en esa iglesia, sino en general, la mayoría de las personas dirían, bueno, Cristo es otra palabra por Mesías, y eso es cierto. Cristo viene del griego Christos, que simplemente es la traducción griega de la palabra hebrea Meshiach, de donde sacamos la palabra Mesías. Entonces, Cristo y Mesías significan exactamente lo mismo, simplemente vienen de dos idiomas diferentes. O sea, cuando el Antiguo Testamento profetizaba en el hebreo sobre el Mesías, en la traducción del Antiguo Testamento al griego, todas estas profecías eran sobre el Cristo que iba a venir. Son la misma palabra. Pero ¿qué significa eso? La mayoría de cristianos dirían, bueno, significa el Salvador del mundo. Él que iba a venir a morir por nuestros pecados y resucitar entre los muertos para dar vida eterna a todos aquellos que creen en Él. Y les dije, ¿sabes qué? Tienen la razón. Eso es cierto, porque hay un montón de profecías en el Antiguo Testamento, y hemos hablado bastante sobre ellos, que profetizaban de que el Mesías tenía que sufrir, ser básicamente, ser la Pascua, tomar sobre sí mismo los pecados del mundo, y después a través de su resurrección traería vida eterna a todos aquellos que creen en Él. Entonces, eso es cierto. Pero especialmente de la perspectiva, todos creían en un, o mejor dicho, no todos estaban esperando un Mesías que quitaría los pecados del mundo. Lo ves especialmente en la época de Jesús. La razón por la cual muchos judíos no lo aceptaron como Mesías es más parecido al rey David. O sea, estaban esperando a alguien que tendría un poder militar y de que algún día conquistaría a los romanos y tomaría nuevamente el trono del rey David, restaurar el reino de Israel. Cuando Jesús no hizo eso, todos decían, oh, esto es un fraude. Esto no es el Mesías que estamos esperando. Pero la respuesta verdadera de qué realmente significa de que Jesús sea el Mesías, qué exactamente estaba profetizando la Biblia, es esto. Les hice otra pregunta a la congregación. ¿No se han dado cuenta ustedes de que la mayoría de los héroes del Antiguo Testamento, especialmente para los que se han criado en la iglesia, se han ido a la escuela dominical o acá en Norteamérica, por ejemplo, a estos dibujos animados, se llama VeggieTales, estos vegetales que cuentan historias de la Biblia? De ahí, casi todos tienen un personaje favorito. Hay algunos niños que dicen, no, mi personaje favorito de la Biblia es Moisés, me encanta la historia de Moisés. Otro dirá, oh, me encanta David, cómo mató a Goliat. Otro dirá, me gusta Daniel, que sobrevivió esa noche con los leones. Entonces le dije a la congregación, ¿nos han dado cuenta de que, no todos, pero la mayoría de sus héroes favoritos, esos santos del Antiguo Testamento que servían a Dios, caían en una de tres categorías: profetas, reyes o sacerdotes? Como les digo, no todos, pero en muchos de los casos sus personajes favoritos, por ejemplo, si un niño dice, me gusta Abraham, o me gusta Moisés, o me gusta Elías, me gusta Daniel, ¿qué tienen todos esos hombres en común? Todos eran profetas. Otro dice, a mí me encanta el rey David, por ejemplo. Bueno, ¿qué era el rey David? Obviamente era un rey. Otro dice, me encanta leer Proverbios, Eclesiastés, entonces me encanta leer lo que decía Salomón, también era rey, ¿no? Y después tienes otras personas que dicen, a mí me encanta Elí, él que fue como un padre espiritual para Samuel. O me gusta como, por ejemplo, el mismo Samuel también fue sacerdote. Zadok, después, él fue sacerdote durante la época del rey David, que ungió a Salomón. Y Zacarías, hemos hablado de él, por ejemplo. Y el día de hoy, por ejemplo, vamos a enfocarnos en Juan el Bautista, que a pesar de que él no siempre estaba vestido como un sacerdote, él era, por ser hijo de un sacerdote, por ser hijo de Zacarías. Ahora les dije otra pregunta. Entonces, han notado que la mayoría de sus héroes favoritos caen en al menos una de esas categorías. Otra pregunta. ¿Alguna vez esas categorías se mezclan? O sea, hay algunos personajes en la Biblia que cumplió uno de sus roles a la misma vez. Alguien que era sacerdote, pero también rey, o profeta y sacerdote. Y vi que algunos levantaron la mano. Dijeron, sí, hay varios ejemplos incluso. El mismo rey David incluso es lo más cercano que tenemos a alguien que cumplió los tres roles a la misma vez. Era rey y por el Espíritu Santo, él también, muchos no saben esto,
que Pedro, en el libro de los Hechos, cuando está hablando sobre Jesús, él llama a David profeta, porque el Espíritu de Dios estaba sobre él y habían veces de que él también profetizaba. Muchos de los salmos, por ejemplo, el más conocido quizás es el Salmo 22, perdón, es una profecía sobre la crucifixión de Jesús. Si no lo han leído, después de que corte esta transmisión, búsquenlo en sus Biblias. Salmo 22, si nunca lo han leído, te vas a quedar asombrado de, wow, es una descripción de la crucifixión de Jesús 1000 años antes de Jesús. Y también recuerdan de que cuando David trajo el arca del pacto a Jerusalén, dice la Biblia de que él sacó sus vestiduras de realeza, de rey, y él se puso el efod, lo cual era la ropa de los sacerdotes. A pesar de que él mismo no era un sacerdote necesariamente, él no trabajaba en el tabernáculo, él en ese momento tomó el rol de un sacerdote, porque él estaba trayendo la presencia de Dios a la ciudad de Jerusalén. Entonces David es el hombre más cercano que tenemos a alguien que cumplió esos tres roles de sacerdote, rey y profeta. El Mesías es reconocido una y otra vez como el hijo de David, a pesar de que era el bisnieto de David realmente. Es por eso no sé cuántos se acuerdan de la historia de ese hombre ciego que se llama Bartimeo. Y un título muy interesante, entre todos los títulos que él lo podía haber llamado a Jesús. Lo podía haber llamado Señor, o Mesías, o Hijo de Dios. Muy fácilmente, ¿no? Y todo hubiera sido correcto. Pero la frase que él usa cuando él está clamando para que Jesús le preste atención es Hijo de David, ten misericordia de mí. Y sí, ahí se para Jesús y lo sana. Entonces, lo que era el Mesías, lo que realmente deberían haber estado esperando los judíos en esa época, es de que el Mesías iba a ser la persona que iba a poder cumplir esos tres roles perfectamente. Eso es clave, perfectamente. Porque incluso los profetas no eran perfectos. Los reyes, mucho menos. El mismo David pecó varias veces. Y hasta los sacerdotes, muchos sacerdotes no hicieron su trabajo también. Incluso Elí, por ejemplo. Elí es reconocido como el padre espiritual de Samuel, que lo amó mucho, lo crió, pero él no era un sacerdote perfecto. Para los que no saben la historia, sus hijos, que también eran sacerdotes, fornicaban dentro del tabernáculo y Elí decía nada. O sea, Elí podría haber sido un buen hombre que amaba a Dios y que le crió espiritualmente a Samuel, que eventualmente ungió al rey David, pero él no era un sacerdote perfecto. Porque quizás era un buen sacerdote para el pueblo, pero él no fue un buen sacerdote en su hogar. Entonces el punto es que cualquier rey, profeta y sacerdote que ves en el Antiguo Testamento, quizás aman y sirven a Dios de una manera poderosa, pero nunca eran perfectos. El Mesías iba a ser la persona que iba a poder cumplir ese rol perfectamente. Y una y otra vez la Biblia nos dice que solo Dios es Salvador. Y hay un montón de pasajes en la Biblia que demuestra de que el Mesías iba a ser el mismo Dios encarnándose, viniendo al mundo, entrando al mundo como un ser humano. Como dice Juan en su evangelio, de que el verbo que era Dios se hizo carne y habitó entre nosotros y hemos visto su gloria, hablando obviamente de Jesús. Hasta el mismo Juan el Bautista, que Jesús mismo llamó, él dijo, después de que murió Juan el Bautista, tristemente, eso es una historia para otro momento, pero dijo, entre todos los hombres nacidos de una mujer, ningún otro hombre, ningún otro profeta fue más grande que Juan. Juan tampoco era perfecto. Cuando la gente venían a él diciendo, ¿tú eres el Mesías? Él decía, no. ¿Tú eres ese profeta que profetizó Moisés en Deuteronomio 16? Él dijo, no. Entonces, ¿quién eres tú? ¿Qué te da el derecho de bautizar a la gente? Para nosotros tenemos esta percepción de que el bautizo es algo nuevo, algo inventado por la iglesia cristiana. Pero ¿cuántos de ustedes sabían de que el bautismo realmente existía también en el templo? También existía en el tabernáculo desde la época de Moisés. Uno de los pasos para en inglés se dice ordination, en español, ¿ordenación se dice? Sí, para la ordenación de los sacerdotes, de los hijos de Aarón. ¿Se acuerdan de que Aarón, el hermano mayor de Moisés, fue ungido por Dios como el primer sacerdote?
Y eso se llevaría a sus hijos. Antes de que murió Aarón, él puso sus manos sobre Eleazar, su hijo, y él se hizo sacerdote. Y después, antes de que murió Eleazar, él ungió a su hijo Pineas, y ese ciclo continuó. Uno de los pasos para ungir a un nuevo sacerdote, ordenar a un nuevo sacerdote, fue llamado el mikvah. Hasta el día de hoy los arqueólogos en Israel han encontrado mikvah, básicamente una tina que una vez fue llenada de agua y tenían que sumergir a la persona, al hijo del sacerdote, en esa agua. Básicamente lo que nosotros reconoceríamos como un bautismo. Después ungían su cabeza con aceite, así como ungían a los reyes. Eso representaba al Espíritu Santo, de que ahora la presencia de Dios iba a habitar sobre este hombre, ungido como sacerdote, y ahora iba a tener una responsabilidad espiritual sobre su pueblo. Y después, como les dije, no cualquiera podría hacerse sacerdote en esa época. El padre, que él mismo era un sacerdote, tenía que poner sus manos sobre su hijo y bendecirlo frente a todo el mundo. Decir, esto es mi hijo y yo lo estoy ungiendo. Yo tengo mi placer en él y yo lo estoy ungiendo como real sacerdocio. Eso era el ciclo. Entonces ahora Juan, él mismo siendo sacerdote, a pesar de que estaba vestido literalmente con ropa de camello, básicamente, y la gente diciendo, ¿con qué derecho tienes tú de ahora pasar ocio a la gente que ni siquiera son levitas, ni siquiera son descendientes de Aarón? Y la respuesta que él da es que yo solamente estoy bautizando con agua, pero hay alguien mucho más grande que yo. Ni siquiera soy digno de sacarle los zapatos incluso. Él es mucho, mucho más grande que yo. Él existió antes de mí. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Les voy a leer, en caso que ustedes tenían la curiosidad, porque hay un montón de profecías en el Antiguo Testamento sobre él. Síganle a voces que su lucha ha terminado, que su iniquidad ha sido quitada, que ha recibido de la mano del Señor el doble por todos sus pecados. Ahora, esto es el 3. Con esto respondió Juan el Bautista cuando le preguntaron, ¿quién eres tú? Él respondió, una voz que clama, preparen en el desierto camino al Señor. Allanen en la soledad calzada para nuestro Dios. O sea, él dijo, ese hombre que va a preparar el camino no solamente por un cualquiera, sino por Adonai. No sé cómo lo tienen en sus Biblias. Yo tengo a la palabra Señor con letra grande. ¿También lo tienen? Sí. Mira, esto es algo para que ustedes tengan en mente. Cada vez que en sus Biblias, especialmente en el Antiguo Testamento, cada vez que ven la palabra Señor en letra grande, en el hebreo original, ahí estaba el nombre sagrado de Dios, Yahweh. O sea, nadie se podía equivocar. La profecía decía de que iba a venir alguien desde el desierto diciendo preparen el camino por Adonai, por el Dios de Israel. Entonces, eso es otra prueba de que el mismo Juan el Bautista sabía de que su primo Jesús no era un cualquiera. Sabía de que el Mesías, su primo literalmente, era Dios hecho carne caminando sobre esta tierra. Otra profecía, esto viene de Malaquías capítulo 3, también lo pueden buscar si quieren. Dios nuevamente está hablando y acuérdense de que Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Después de que murió Malaquías, pasó unos entre 3 y 400 años antes de que finalmente nació Jesús. Pero en Malaquías 3:1 Dios habla, dice, yo envío a mi mensajero y él preparará el camino delante de mí. O sea, el mismo Dios está diciendo, algún día yo voy a entrar a este mundo como un ser humano. Y va a haber yo estoy enviando primero un mensajero que va a preparar el camino por mí. Y vendrá de repente a su templo el Señor a quien ustedes buscan, el mensajero del pacto en quien ustedes se complacen. Ya viene, dice el Señor de los ejércitos. Ahí están las profecías. Para los que no sabían, esas son las profecías de él que iba a preparar el camino por el Mesías. Entonces ahora esta es la parte más importante, vamos a Mateo capítulo 3. Esta es la primera instancia que tenemos en el Nuevo Testamento sobre Juan el Bautista. Acuérdense de que Lucas, en su evangelio, él da un poco de background, como decimos, o sea, él da la historia de cómo nació Juan el Bautista. Mateo no da esa historia, pero cuenta de cuando ya Juan es un adulto.
Dice, en aquellos días llegó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Porque este Juan es aquel a quien se refirió el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, hagan derechas sus sendas. ¿Suena familiar? Eso viene directamente de lo que ahora nosotros conocemos como Isaías 40. Recuerden que en esa época los capítulos y versículos no existían. Y él, Juan, tenía un vestido de pelo de camello y un cinto de cuero a la cintura. Y su comida era de langostas y miel silvestre. Entonces Jerusalén, toda Judea y toda la región alrededor del Jordán acudían a él y confesando sus pecados eran bautizados por Juan en el río Jordán. Pero cuando vio que muchos de los fariseos y saduceos venían para el bautismo, les dijo, camada de víboras. Qué lindo, ¿no? ¿Quién les enseñó a huir de la ira que está al venir? Por tanto, den frutos dignos de arrepentimiento y no piensen que puedan decirse a sí mismos, tenemos a Abraham como padre, porque les digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Yo en verdad los bautizo a ustedes con agua para arrepentimiento. Pero aquel, acá tengo a grande en la palabra aquel, pero aquel que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien yo no soy digno de quitar las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. El bieldo está en su mano y limpiará completamente su era y recogerá su trigo en el granero, pero quemará la paja en un fuego que no se apaga. Está diciendo, pues básicamente a los fariseos, ustedes se creen la gran cosa porque son parte de esta clase de sacerdotes, pero Dios está abriendo esta puerta de sacerdocio a todos. Primero de Pedro capítulo 2 versículo 9 dice que ahora todos los creyentes, no solamente judíos, ahora los gentiles incluso, son un real sacerdocio a través del Mesías. Juan simplemente estaba empezando ese proceso. Ya no estaba restringido el sacerdocio a la casa de Leví. Ahora todos. En esta época empezó con los judíos. Empezó con los judíos diciendo, ahora ese sacerdocio está abierto a todos que se arrepienten de sus pecados. Entonces, esta fue la última pregunta que les di a la congregación. ¿Por qué exactamente fue bautizado Jesús? Porque se supone que Juan acaba de decir de que el bautismo es para el arrepentimiento. Pero si Jesús es Dios, entonces no tuvo pecado. Incluso Pablo nos dice que Jesús, siendo sin pecado, se hizo pecado por nosotros, para que nosotros podamos ser justos delante de Dios. Entonces Jesús no tiene ningún pecado de lo cual arrepentirse. ¿Qué necesidad tenía él de ser bautizado? Ahora, la respuesta más común, que incluso yo escuché cuando yo estaba en la escuela dominical desde niño, era de que Jesús estaba simplemente dando un ejemplo para nosotros. Ahora, ¿eso es cierto? Bueno, sí, en un sentido. Sí, estaba dándonos un ejemplo, pero era más profundo que eso. Mucho de lo que ustedes han escuchado en sus iglesias o escuelas dominicales no necesariamente está mal, no necesariamente está equivocado, una herejía ni nada. Si no estoy hablando mal contra ningún pastor. Simplemente estoy diciendo que cuando ustedes ven la cultura, el contexto histórico, el significado tiene mucho más profundidad. Como les dije hace poco, habían pasos para que alguien podría ser ungido o ordenado como sacerdote en ese pueblo. Jesús llegó de Galilea, dice acá el 13, al Jordán, donde estaba Juan, para ser bautizado por él. Pero Juan trató de impedirlo, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? O sea, él mismo reconoció, Jesús, tú no tienes pecado, tú eres Dios. ¿Para qué vienes a mí? Si alguien se tiene que bautizar, soy yo, y por ti, porque tú eres mucho mayor, tú eres mucho mejor que yo. Y Jesús le respondió con algo que muchos hasta el día de hoy no entienden. ¿Por qué dijo esto? Permítelo ahora porque es conveniente que así cumplamos toda justicia. Y por muchos años yo no entendía esa frase, para que se cumpla toda justicia. ¿A qué está refiriéndose Jesús? Bueno, cuando vemos lo que sucede después, lo vamos a entender. Entonces Juan consintió, dijo, ok, lo voy a hacer. Recuerda que Juan es sacerdote
Jesús ha vivido toda su vida como un carpintero, no ha hecho ningún milagro ni nada. Él fue adorado de bebé y de niño a los 2 años, pero él no ha hecho nada en el ministerio todavía, no ha sanado a nadie, no ha predicado todavía. Esperó hasta los 30 años, dice Lucas, de que recién empezó su ministerio Jesús a los 30 años. Y después me enteré después, al hacer un poco de búsqueda en línea, de que en la cultura judía, la mínima edad para que alguien podría ser ungido como sacerdote fue los 30 años. Entonces la gente pregunta, ¿qué estaba haciendo Jesús? Mira, la última vez que vemos a Jesús después de que nace y tiene 2 años, es cuando tiene 12 años y se pierde por unos días en el templo, ¿se acuerdan? Y que cuando finalmente José y María lo encuentran, oye, ¿dónde estabas? Él dice, ¿ustedes no sabían que yo iba a estar en la casa de mi padre? Pero desde los 12 años pasan 18 años de silencio. No sabemos lo que pasa con él. Lo único que sabemos es que está viviendo en Nazaret y está trabajando como carpintero con su padre terrenal, con José y sus hermanos también. Jesús estaba esperando esos 18 años para ser ungido como sacerdote. Porque el primer paso es el mikvah. Bautismo simplemente viene del griego bautismo, que simplemente es la traducción griega de la palabra hebrea mikvah, así como Cristo es la traducción griega de la palabra Mesías en hebreo. Después de ser bautizado, entonces salió del agua, Jesús salió del agua inmediatamente y los cielos se abrieron en ese momento y esto sería el paso donde el sacerdote tomaría aceite que representaba el Espíritu Santo y ungiría la cabeza de la persona. Pero ya no necesita aceite, porque el aceite era un símbolo, representaba el Espíritu Santo, y ya no necesitas el símbolo cuando tienes al verdadero Espíritu Santo, que desciende sobre él como una paloma venía sobre él. Y después el último paso, el padre, su hijo, lo bendecía públicamente. Y se oyó una voz de los cielos que decía, este es increíble, ¿no? Entonces ahí, ¿cuál era el propósito? ¿Por qué Jesús tenía que ser bautizado? No era porque tenía que arrepentirse de pecado, era porque él mismo, Jesús, estaba cumpliendo toda justicia. Simplemente Jesús mismo, siendo Dios, estaba siguiendo su propia ley, sometiéndose a la voluntad del Padre y diciendo, si yo voy a ser el sumo sacerdote de todo el mundo, cumplir la profecía, ser profeta, alguien que habla por el Padre, ser sacerdote que intercede por el pueblo delante del Padre, y algún día Jesús va a venir como rey para cumplir esas tres cosas perfectamente. Él tenía que seguir la ley. Él mismo, siendo Dios, se humilló, como dice Filipenses 2, él tomó la forma de un siervo hecho en nuestra semejanza, y él fue obediente en todo, incluso la muerte en la cruz. Increíble, ¿no? Espero que ustedes hayan aprendido algo el día de hoy. Quizás tenían dudas sobre el bautismo de Jesús. ¿Qué significaba eso? Pero la última pregunta que le hice a la congregación fue, ok, pero ¿qué significa esto para nosotros? Bueno, recuerda que Juan empezó algo donde las puertas del real sacerdocio delante de Dios se abrió primero a todos los judíos, no solamente al tribu de Leví. Y ya después de la muerte y resurrección del Mesías, que cumplió las profecías con la evangelización de hombres como Pablo y Pedro. Pedro, como les dije, en su carta dice que ahora todos los creyentes, sea judío o gentil, no importa, por la gracia de Dios a través de lo que ya hizo el Mesías, ahora todos que creen son real sacerdocio. Un pueblo santo, una generación elegida para proclamar la grandeza del Dios que nos libró de las tinieblas y nos trajo a la luz. Esa es la esperanza que nosotros tenemos como cristianos. Esa es la razón por la cual nosotros somos bautizados. No es solamente una ceremonia, no es solamente un símbolo. Es, es el momento cuando Dios nos está ungiendo como real sacerdocio. Entonces, si ustedes incluso, hay muchos, especialmente los jóvenes, si no se han bautizado todavía, les quiero animar para que entiendan qué es lo que están haciendo, que no lo hagan solo porque mamá y papá le están diciendo, oye, tienen que hacerlo, tienen que hacerlo. Entiendan de que es un privilegio, pero también es una responsabilidad enorme.
Porque no simplemente estás haciéndolo para que ya mamá y papá te dejen de molestar. Si lo haces, es Dios diciendo, yo te estoy ungiendo para que tú seas mi representante en este mundo. Cristiano es pequeño Cristo. Si estás listo para ser un pequeño Cristo representando al Cristo mayor que ya está a la diestra del Padre, bautícense, hermanos y hermanas. Vamos a orar en este momento. Uno de los privilegios que nosotros tenemos como real sacerdocio es un privilegio y una responsabilidad. Es de que nosotros traemos oraciones a Dios. Estamos representando al pueblo delante del Padre. Por eso en este momento, en el nombre de Jesús, el Mesías, por tu gracia, Señor, traemos delante de ti estos nombres, Señor, estas almas tan preciosas. Jorge Luis de la Cruz, Mary Amado, Amanda Hernández, María Onetti García, Carlos Alberto Ramírez. Señor, estas almas tan preciosas, Señor, traemos delante de ti como real sacerdocio que tú mismo has ungido. Pedimos, Señor, por tu misericordia, por tu bondad, por tu obra, Señor, por tu mano. Confiamos en ti, Señor. Estamos acá delante de tu trono de gracia con confianza por lo que el Mesías, el verdadero profeta, sacerdote y rey, ya hizo por nosotros. Vivimos una vida en esperanza por lo que tú has hecho por nosotros. Y mientras que estamos en este mundo, Señor, somos pequeños profetas porque estamos hablando por ti. Somos pequeños sacerdotes porque estamos representando a este mundo delante de tu presencia. Y somos pequeños reyes y reinas, Señor. Tú eres el rey de reyes. Tú eres nuestro rey, Señor. Y el día vendrá que nosotros reinaremos junto a ti en un mundo restaurado, en una nueva creación que tú has preparado para nosotros, Señor. Para los que no han recibido a Cristo como Señor, el día de hoy puedes empezar esta nueva aventura, este camino de real sacerdocio. Y yo confieso con mi boca de que Jesucristo, Jesús el Mesías, es el Señor, de que Él es Dios, de que Él murió en la cruz por mis pecados y que al tercer día resucitó de entre los muertos para darme vida eterna. Y pedimos, Señor, ese mismo Espíritu Santo que vino sobre Jesús en su bautizo, que venga sobre nosotros por gracia y que nos unge el día de hoy para ser real sacerdocio, ser representantes de Cristo, el Cristo grande sobre este mundo. Ser cristiano, ser un pequeño Cristo hasta el día que Él, Cristo, el Rey de Reyes, venga a reinar en este mundo. También les bendigo a todos ustedes como sacerdote en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.